Ahorita Manuel. Manuel Tagle, hijo, bienvenido. No, no escucha, Manuel. Ahí le habilitamos. No, sí, escucha, me parece, pero Acá parece que tiene bloqueado. Ahí está, ahora está. Ahora sí me vas a escuchar, Eduardito. ¿Cómo andás? Manuel, bienvenido y gracias, porque sé que el presidente este que vos admirás tanto está por dar ahora las noticias fundamentales y vos tenés la deferencia de estar con nosotros. Mirá, yo creo que me puedo perder esas noticias, no creo que me agregue mucho. Ya no Oíme, tengo Si yo hay algo que decía, ha perdido, si hay algo que ha perdido el presidente es la confiabilidad, así que bueno. oíme, Manuel, yo decía que yo tengo primero una introducción de media hora, que yo no es necesario que vos estés presente si querés. ¿Cómo no voy a estar, escuchar y sobre todo ilustrarme con tu exposición, estimado? Bueno, gracias, No, Manuel. por supuesto. bueno, hola a Así que todos. además Hola Manuel, te va, qué gusto verte. un gusto verte. Bueno, como Famoso dice Eduardo, Gregorio Hernández. Sí. un gusto Manuel tenerte. En general esperamos unos minutitos hasta que se conecten Sí. los Ok. alumnos que faltan, pero bueno, ya tenemos todo listo para ir arrancando. Por supuesto que ustedes conocen, y bueno, sabiendo que ustedes también somos todos liberales, así que este es un encuentro liberal y no tengo problema de que haya gente que no lo sea, pero bueno, vamos a hablar a calzón quitado, por supuesto. Sí, por supuesto. La idea de este seminario, justamente el libre pensamiento, que es algo novedoso, que en general los partidos no lo hacen, no fomentan el pensamiento crítico, sino la repetición de una doctrina. Nosotros fomentamos el pensamiento crítico, cuestionar los dogmas, las ideas establecidas, y sobre todo combatir los fanatismos, porque en definitiva con posiciones fanáticas y no racionales no se puede construir un nada, ni mucho menos un país. Seguro, pero a su vez hay que tener coherencias ideológicas y conceptuales para poder aclarar el rumbo del país, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, Manuel, vamos a dar unos minutitos para que Yo hago una pequeña introducción para que la gente ubique un poco mi pensamiento y Perfecto. después, en todo caso, ustedes me dijeron que querían hacer algunas preguntas o interactuar un poco conmigo. Así es. Bueno. Esa es la idea, así que yo, ni bien arranquemos, te voy a presentar formalmente con la información que me enviaste, después va a exponer Eduardo, te va a pasar la palabra a vos, y después de eso ahí vamos con las preguntas y el diálogo. La idea sería a las 20 estar terminadas. Son clases de 90 minutos, las de este ciclo. Ok. Y además de mí, ¿hay alguna otra persona que va a estar también interactuando con ustedes o no? No, hoy estás exclusivamente vos. En los otros encuentros han participado. ¿Quiénes han participado, Eduardo? Bueno, Laura González estuvo como la primera invitada, la periodista de La Voz, Sí, muy bueno. excelente, de Radio Mitra y de Canal Sí, 12. está con Pablo Rossi. Le costó Exactamente. mucho con Pablo Rossi en un momento, cuando Pablo estaba muy energúmeno en su momento, pero bueno, ahora está de vuelta. Sí, estuvo muy bueno con Laura. Después tuvo... Un miembro de la masonería que fue extraordinario. sí. Mira vos. Extraordinario. Un abogado rosarino. Nosotros lo invitamos al gran maestre que no podía venir, pero nos dijo, les voy a mandar uno que les va a gustar mucho. Extraordinario. Qué bueno. Bueno, ¿Te has después tuvimos... convertido a la masonería, Eduardo, o no? No me convertí en masonería, ha aplicado las ideas liberales y por eso hemos hablado algo de masonería. Muy bien.
y he tenido que explicar también el conflicto que ha tenido con nuestra Santa Madre Iglesia, con todo el respeto lo he explicado, ¿viste? Claro, sí. Sí, sobre todo con las injerencias de su santidad, ¿no? Indudablemente, Así es. que contradice las encíclicas de hace muchos años que tenían un espíritu claro de defensa de la propiedad privada, de los medios de producción y de la libertad, sobre todo, que es la libertad que nace del catolicismo, de la dignidad humana, de ahí viene la libertad, ¿no? Y el tercero, Gregorio, contale vos, en la tercera Bueno, charla. y en el tercero se armó el lío porque, no, me estoy salteando una. No, No, no. En el tercero se armó el lío porque debatimos sobre feminismo y tuvimos la idea de invitar a Agustín Laje, que finalmente va a estar el martes. Y bueno, ahí se armó un lío bárbaro con la gente del partido, sobre todo de Buenos Aires. Y como el jueves pasado no pudo estar Agustín, armamos un debate con dos legisladoras de nuestro partido, una, digamos, con una visión favorable al feminismo, a la legalización del aborto, etcétera, y otra contraria, que estuvo muy interesante, como reemplazo al día que no pudo estar Agustín, pero de alguna manera lo vamos a concretar eso el martes que viene. Pero muy bien. La verdad que interesante, che, qué buena obra. En un país que está con las ideas realmente complicadas, confusas. Sí, sobre todo tratar de acercar las posiciones que por ahí están dentro de una fuerza tan plural y tan grande como la nuestra, pero que falta un poco de pluralismo, falta, y bueno, por eso hay personas o que se las busca prohibir o censurar, como es el caso de Agustín, que decían, bueno, es un fascista. Y yo decía, para mí no es ningún fascista, para mí su filosofía política es la más tradicional de todas, que es la aristotélico-tomista, que cree en el derecho natural, y bueno, en definitiva es válido escucharlo, más allá de que uno puede disentir en un todo o en nada, pero ¿por qué no escucharlo? Y si sus ideas son tan reaccionarias o tan arcaicas, bueno, más fácil será rebatir sus argumentos. ¿Cuál es el problema de escucharlo? Y más defendiendo las ideas de la libertad, tenemos que ser amplios en ese sentido. Exactamente, exactamente. Sí, pero la gente a veces es un poco cerrada, intolerante. Sí, sí, y lo paradójico es que la gente que dice defender las ideas de la libertad es la que nos pedía que lo censuráramos. Y bueno, eso es lo que yo por ahí no me explico. Sí. Bueno, quizás son más conservadores que liberales. Claro, exactamente. Que eso, te cuento, Manuel, que en el primer semestre tuvimos un seminario también del instituto sobre las ideologías y el poder. Y vimos precisamente ese punto, las diferencias entre un liberal y un conservador, y estuvo muy bueno, muy interesante la historia de diferencias y de cómo se alían en definitiva para enfrentar al socialismo, pero esa alianza no quiere decir que hayan sido lo mismo, ni que sean lo mismo. Así es. Tienen, por supuesto, las bases comunes, pero tienen después otras diferencias estructurales que los hacen diferentes, sin duda. El conservador no cambia, el liberal cambia. Esa es la gran diferencia en sus ideas y evoluciona. Y en el mundo actual, si no evolucionas racionalmente, te quedas desactualizado y esa es una de las virtudes del liberalismo, que se va acomodando a los tiempos. Exactamente. Y bueno, y de paso te pregunto, Manuel, ¿cómo es tu vínculo, tu relación antes de arrancar, ¿no? en esta previa con Vargas Llosa, que por mi parte es mi escritor preferido de lejos, pero te he visto que has tenido el honor, yo te envidié que lo pudiste presentar, puede ser, en un encuentro, y bueno, Sí, sí, si en un encuentro que organizamos la Bolsa con la Siglo XXI, que se exactamente, hizo en el auditorio de OSDE, cuando vino Mario Vargas Llosa creo que fue el Congreso de la Lengua, ¿no? Que se hizo en Córdoba el sí, año pasado. exacto. Y realmente, bueno, la unión o la afinidad que tengo con Mario son las ideas. Mario es un liberal también,
que todos conocen, y él tiene una fundación que se llama la FIL, Fundación Internacional de la Libertad, que realmente actúa con mucha firmeza y con mucha fuerza en todo el mundo. Y en el caso de Argentina y en el caso de todos los países, él busca algunos empresarios que tengan coherencia ideológica con las ideas de la fundación para que lo apoyen y formen un consejo asesor empresario, que es un poco el vínculo que nos une con esa fundación de Vargas Llosa. Así que por eso tenemos esa relación de hace ya varios años. Estoy en ese consejo asesor. Ah, mira vos, no sabía eso, qué interesante. Sí. Qué interesante. Sí, me acuerdo que la vi, que se transmitió por internet y hiciste una defensa muy lúcida de la parte económica de la gestión de Macri, que es sin duda el flanco más débil, por el que más nos atacan, y que realmente me pareció muy interesante sobre todo en el año pasado, que fue un año electoral tan bravo. Sí, todavía, por supuesto, no se sabía lo que iba a pasar, pero el momento era difícil porque Macri había tenido que optar por un plan de ajuste más severo, monetario y fiscal severo, y eso genera un enfriamiento de la economía. Ese enfriamiento genera un cierto descrédito o insatisfacción en la sociedad, que es inevitable. No se puede frenar la inflación y al mismo tiempo reactivar la economía. Obviamente, para frenar la inflación tenés que ligeramente enfriar la economía. Y bueno, eso estaba sucediendo y también le costó las elecciones al presidente Macri, creo, pero la orientación que estaba teniendo era la correcta, era la que debía tener. Quizás se demoró en aplicar esa política, el gradualismo. Bueno, si quieren algo voy a explicar ahora porque Sí. considero que la política esa fue la correcta, no alcanzó el tiempo. Las circunstancias políticas lo impidieron, pero de todos modos el país algún día va a salir con esa política, sin duda, y necesitamos que tomemos conciencia todos de que esa es la política que volverá en algún momento. La Sí, política de la seriedad, la disciplina fiscal, monetaria, el control de las cuentas públicas, la reducción del Estado. Bueno. Algo de eso te vamos a preguntar, Manuel. Gregorio, yo creo que sí. podríamos empezar. ¿Qué Sí, opinas? sí, sí, con 74 alumnos conectados ya estamos en condiciones de empezar, así que bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Esta es la quinta clase del seminario en libre pensamiento del Instituto Hannah Arendt de Córdoba. Tenemos el gran gusto de tener como invitado especial en el día de hoy a Manuel Tagle, a quien brevemente voy a presentar. Manuel Tagle cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Gabriel Taborén, de aquí, de la ciudad de Córdoba capital, en Argentina. Es contador público, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Económicas. A su vez, como empresario, es accionista de comercialización de automóviles, AutoCity, desarrollos inmobiliarios, Estancia Q2, en la ciudad de Mendiolaza, Córdoba, Estancia El Terrón, también en Mendiolaza, el Country San Esteban en la ciudad de Río Cuarto, también los 3 emprendimientos inmobiliarios en la provincia de Córdoba. A su vez, es presidente de la Bolsa de Comercio de la provincia de Córdoba, presidente de la Fundación para el Progreso de la Medicina, que es el laboratorio de alta complejidad, miembro del Consejo Empresario Asesor Fundación Internacional para la Libertad, la FIL, que es a lo que hacía referencia Manuel en la previa. Esta Fundación Internacional para la Libertad es presidida por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. A su vez es miembro de la Fundación Libertad de Rosario, provincia de Santa Fe. Es presidente de El Terrón Golf Club, también en la ciudad de Mendiolaza, expresidente del Córdoba Golf Club de Villa Allende, colaborador periodístico de opinión en el diario La Voz del Interior, e invitado disertante en el Foro Internacional para la Libertad en San Miguel de Tucumán en los años 2017 y 2019. Bueno, la verdad que es un enorme honor para el tema de hoy, que va a explicar y a exponer en una alocución inicial nuestro querido Eduardo Ibáñez Padilla. Así que bueno, espero que lo podamos disfrutar. Como les digo, primero va a hacer esta presentación Eduardo,
después será el turno de nuestro invitado, de Manuel, y luego abriremos tanto nuestro como ustedes, así que ya veo que hay muchísimos comentarios y preguntas, ya los iremos leyendo, pero por supuesto en el tiempo que nos queda, leer todas las preguntas de los alumnos, que bueno, eso es lo rico de nuestras clases. Así que bueno, agradecido inmensamente a todos, y bueno, Eduardo, todo tuyo. Bueno, Gracias, muchas Gregorio. gracias, Gregorio. Gracias, Manuel, por estar presente. Ya voy a decir cuando le haga la apertura a él, pero voy a tener unos minutos, unos 20, 25 minutos, nos hemos atrasado un poco, porque quiero vincular esta charla con las charlas anteriores. Nuestro seminario de libre pensamiento está vinculado fundamentalmente a las ideas liberales, por cierto. Y hoy en día, entonces, en esta charla, vamos a analizar qué pasó con la aplicación práctica de las ideas liberales, los países que lo hicieron, y qué pasó con los que no lo hicieron. Por eso se llama liberalismo versus dirigismo. En la historia de la humanidad hay un hito, hay un punto en la historia donde un grupo de naciones cambiaron su destino económico y pasaron de ser un grupo de naciones que vivían de una economía de subsistencia a una economía de desarrollo que no tiene límite. Ese hito se llama revolución industrial. La revolución industrial es hija del capitalismo libre empresario. Yo agrego la frase libre empresario porque hay duda, está muy desvirtuada la palabra capital. Con capitalismo solo bastaría. Del capitalismo libre empresario que es hijo a su vez del liberalismo. El primer hito de esta revolución industrial, que se realizó en varias etapas en la historia, es lo que se llama el motor a vapor de agua. No cuando se descubrió, sino cuando se fabricó el motor, porque la fuerza, la potencia, el poderío del vapor de agua era conocido desde la antigüedad. Cuando uno ponía una pava a hervir y se demoraba, la tapa empezaba, cuando pasaba los 100 grados, a moverse. Eso lo sabía todo. Pero el liberalismo es el que instrumentó esta potencia y creó el motor a vapor de agua. Ese motor cambió la historia económica de la humanidad, fundamentalmente porque adosado a la máquina creó la fábrica, y la fábrica sustituyó al taller de operarios manuales. Entonces cambió la forma de fabricar los productos. Antiguamente la riqueza la tenía el dueño de la tierra, y allí pasó entonces a tenerla el dueño de la fábrica, el que fabricaba los productos. Y esa relación que hubo entre el que fabricaba y los operarios cambió también la constitución social de la humanidad. Había un grupo que era el proletario y había otro grupo que eran los propietarios de estos establecimientos. Y con el paso del tiempo se generaron dificultades, hubo correcciones, pero en los países donde el sistema siguió funcionando, el grupo proletario cada vez ascendió más para fundirse con el grupo de los fabricantes de los productos y convertirse en la enorme clase media. Ese fue el primer hito de la revolución industrial, con las fábricas y con el ferrocarril. El ferrocarril unió las regiones que hasta ese momento no tenían vinculación. La humanidad vivía en regiones no vinculadas. Solo eran los comerciantes y los militares y algunos ricachones los que viajaban de una región a otra. Por eso en Europa hubo tantos idiomas, porque no se comunicaba una región como la otra. El ferrocarril las comunicó. Vamos al segundo hito, aclarando que los países que tuvieron la revolución industrial fueron Inglaterra, su origen por supuesto, como casi todas las cosas. Allí había carbón mineral y había hierro, y se hicieron los primeros motores. Luego siguió Alemania y Francia, cumpliendo con una de las condiciones. Ningún país que no tenía una unificación política y que tenía
un pensamiento único dirigido por una autoridad superior, pudo acceder a la revolución industrial. Ustedes dirán, Alemania no estaba unificada, es cierto, no estaba unificada, pero Alemania era un grupo de reinos, principados y ducados que tenían varias cosas en común: el idioma, la cultura, la idiosincrasia, y cuando el ferrocarril empezó a unir las regiones, hicieron una unión aduanera. No tenían unión política, pero sí tenían unión aduanera. No se cobraban impuestos entre ellos para pasar de una región a la otra, excepto Austria, que hasta el día de hoy permanece afuera. Es muy importante que entendamos que los países que no aplicaron el liberalismo, no entraron en la revolución industrial, no tuvieron el desarrollo económico, y por eso se generó la gran diferencia. La segunda de estas etapas de la revolución industrial fue la electricidad, el motor eléctrico. La electricidad trajo la iluminación, por supuesto. Thomas Alva Edison iluminó la ciudad de Nueva York con la bombilla eléctrica. El motor eléctrico, si ustedes agarran un alambre de cobre y hacen un rulo envolviendo un imán y hacen pasar una corriente eléctrica, el imán gira. Eso es un motor eléctrico. Y si ustedes lo hacen al revés, hacen parar la corriente, hacen girar el imán en este cable que tenemos que lo está enrollando, se genera una corriente eléctrica. Eso es el segundo cambio de la revolución industrial, que trajo todos los aparatos eléctricos que conocemos, vienen de allí, y de allí viene también el telégrafo, y de allí vienen también las comunicaciones ya a otro nivel, terminando en la radiofonía. Imagínense ustedes viviendo en un piso, en un departamento del piso 13, en la República Argentina, que se les corte la luz por 2 días y entonces van a valorar lo que fue la energía eléctrica. El tercer paso, lo voy a hacer apurándome un poco, es el motor a explosión. El motor a explosión generaba una explosión de un gas, producto de uno de los derivados del petróleo, que movía un émbolo, que movía un eje. Y si usted a ese eje lo conectaba con un cigüeñal, un movimiento rectilíneo lo convertía en movimiento circular, y tenía un motor que sirve para todo lo que ustedes conocen. Fundamentalmente para el automóvil, que ha servido para 2 cosas. Una, para que la gente se comunicara ya a nivel personal y no a nivel grupal. Y la otra, para que Manuel Tagle, hijo aquí presente, pudiera desarrollar la empresa que fundó su padre de venta de automóviles, que algo de eso vamos a hablar también. El siguiente paso, porque la revolución industrial es una cosa que va cambiando porque tiene vida. El siguiente paso, que es ya el cuarto paso, es la energía atómica, que se inicia lamentablemente buscando la bomba atómica, que la consigue Estados Unidos, termina la guerra con Japón. Unos lo critican porque la tiraron en 2 ciudades y matando 50.000 habitantes en cada una. El presidente de los Estados Unidos dijo: invadir Japón nos hubiera costado 1 millón de muertes, de manera tal que cada uno sacará su propia conclusión. Pero además ha servido para las usinas atómicas y ha servido para aplicaciones en medicina y para aplicaciones en otras ciencias, agricultura, etc. Y el paso siguiente, cuando ya se empezaba a hablar de la postindustria, es uno de los pasos más extraordinarios que ha habido, que es el paso de la electricidad a la electrónica. La electrónica sustituye todos los aparatos eléctricos, pero además de eso, con volúmenes, pesos y costos muy inferiores, y termina cuando aparece la computación, que al principio eran a válvulas, no sé si los más viejos se acordarán. Yo en la facultad, cuando entré en la Universidad Católica, la facultad de ingeniería tenía computadora, pero era un cuarto enorme.
cuando aparece la electrónica y sustituye la válvula por el transitor y otros circuitos integrados, las computadoras pasan a tener un tamaño tan pequeño que caben en la palma de la mano. En los teléfonos de última generación son todos computadoras. Ese es el avance de la humanidad en materia económica que dio la revolución industrial, hija del capitalismo, hija del liberalismo. Empezó en Inglaterra, siguió en Francia, Alemania, me estoy salteando Bélgica, fue el segundo país que puso ferrocarril, y por supuesto los Estados Unidos. En los otros países no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Por 3 razones. Una razón fueron los imperios. Los países que tenían autócratas que los gobernaban no generaron la revolución industrial, o la generaron parcialmente. Nicolás II en Rusia lo hizo parcialmente, pero no aplicó la totalidad necesaria, que era la aplicación del liberalismo completo, ¿cierto? Otra razón son aquellos países que se quedaron con el pensamiento único dirigido de arriba. Son los fundamentalistas. No quiero dar nombres para no herir susceptibilidades, pero hay una religión que está muy desarrollada en este momento, que empezó en la península arábica, que por un concepto fundamentalista impidió el desarrollo industrial. Y la tercera razón, que muchas veces es un retroceso de un proceso que empezó y no terminó, es el dirigismo. Todas las ideas dirigistas de gobernantes que se erigieron en los únicos responsables de la elección del camino económico a seguir, pararon la revolución industrial. Y entonces los países que no la tuvieron, ocurrieron 3 cosas. O se quedaron sin tenerla, como muchos países que viven todavía en la Edad Media, piensen en Afganistán y otros países, o compraron la tecnología y entonces dependieron de los países industrializados. Por eso ahí se habla de que hay países que sojuzgan a los otros. No es que los sojuzguen, los otros le compraron la tecnología, no hay una acción de imperialismo. O aquellos países dirigistas que pretendieron desarrollar una revolución industrial salteándose las etapas, y entonces lo que hicieron es elegir amigos a los que les dieron concesiones o subvenciones, los convirtieron en empresarios que no tenían experiencia, y entonces para favorecerlos a la industria nacional, entre comillas, impedían que compitieran con la industria universal. ¿Quieren un ejemplo? Juan Domingo Perón. Eso es lo que hizo Perón en la Argentina. Todo el desarrollo industrial de Perón fue basado en concesiones y basado en subvenciones. ¿De dónde sacaba la plata para subvencionar las concesiones? Una transferencia de dinero de los grupos que económicamente eran eficientes, entre paréntesis, el campo, la producción agropecuaria, a estos grupos inventados, a quienes se le daba a los amigos la facultad de ser empresarios prebendarios, y por supuesto se perjudicaba al usuario, al consumidor, porque compraba más caro, y en general a todo el país. Una de las razones de la invitación a Manuel Tagle es que Manuel Tagle, hijo, es un empresario del grupo de empresarios que compiten, no de empresarios prebendarios, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. De manera tal que es muy importante que tengamos presente, y este es el mensaje que yo quiero dar antes de empezar a charlar con Manuel. El desarrollo, hay dos formas de obtener riqueza. Una forma es teniendo la tierra y teniendo la capacidad productiva del músculo, el hombre y el animal, que es lo que ocurría antes de la revolución industrial, y otra forma es adosando un motor a una máquina y creando una fábrica que después genera un comercio. No hay una tercera forma. Entonces, es muy importante que tengamos
aclarado eso. Bueno, y la tercera forma, por supuesto, es la deformación de los empresarios que no son empresarios, sino que son socios de la corrupción. Piensen en lo que está pasando en la Argentina en este momento. Seamos muy conscientes entonces que el liberalismo, que es una filosofía, que es un método y que es un sistema económico, no son ideas teóricas que nosotros defendemos porque estamos encerrados en bibliotecas, enamorados de algunos autores que leíamos cuando éramos chicos. El liberalismo es el único sistema que ha llevado el desarrollo sostenido a los pueblos. En 100 años el petróleo, o se va a acabar el petróleo, o lo que va a ocurrir es que se va a acabar la dependencia absoluta que tiene hoy la humanidad del petróleo. Estos países, Brunei no es árabe, pero sí es maometano, y los países árabes que hoy en día dilapidan la riqueza, se van a ver en figurillas. En cambio, aquellos países árabes que invirtieron en desarrollo, piensen en los Emiratos, lo que están haciendo, las mecas turísticas que están generando, van a poder seguir viviendo del turismo. Un poco eso era entonces el mensaje que con Gregorio queríamos dar para hacer una continuidad de todas las charlas que hemos tenido hasta el momento. Manuel Tagle ha sido invitado por 4 razones. La primera razón, porque es un empresario de fuste, de Córdoba, pero que se ha dedicado a distintas actividades. No es que tuvo una actividad y tuvo suerte en esa actividad. Fundamentalmente son 2. El comercio de automotores, cuando yo era chico, estaba Visconti Mansi y Tagle, ¿no es así, Manuel? Primero fue Tagle y después Manuel Tagle. Y él ha tenido una evolución, ya te voy a pedir que le explique, pero además se ha dedicado a emprendimientos inmobiliarios, fundamentalmente loteos, ha hecho 2 o 3 loteos muy importantes, y ahora ha hecho un loteo que se llama El Perrón, que es un loteo con una cancha de golf adentro. Le voy a pedir que explique algo de esta gestión, porque esas 2 gestiones son gestiones de empresarios que han competido. Un desarrollista compite con otros 20 desarrollistas que hay en Córdoba. Y una empresa concesionaria de autos compite con otros 10 concesionarios de autos que hay en Córdoba. Y ahí no vale de ninguna manera tener o no tener amistad con un ministro, con un gobernador o con un presidente. Depende de la eficiencia que cada uno tiene para progresar o no. La otra razón por la que le hemos invitado a Manuel es porque Manuel es el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, como dijo Gregorio, en su segundo mandato. Y por supuesto entonces es una de las personas más vinculadas al tema empresario, algo de eso le vamos a pedir que hable también. Y el tercer motivo, el cuarto es porque es un amigo. Y el tercero es porque Manuel Tagle hijo es hijo de Manuel Tagle padre. Y yo siempre me acuerdo que una vez que vino Álvaro Alzogaray a Córdoba a una reunión de jóvenes, nos dijo, el que ha mantenido la antorcha del liberalismo en Córdoba durante los años de oscurantismo, un montón de años de oscurantismo, es Manuel Tagle. Entonces, a mí me gustaría empezar, Manuel, si te parece bien, que expliques un poco la relación de tu padre con el liberalismo, tu adhesión a esas ideas, y después ya pasaremos a otras preguntas. Te dejo la palabra. Hola, hola, no me escucha Manuel. Hola, hola. Se le tildó, me parece. ¿Eh? Se tildó la imagen de Manuel, Eduardo, me parece. Yo tengo la imagen de Manuel, pero no tengo el simbolito. Sí, no, se le tildó, se le debe haber caído. Se le debe haber caído. Eduardo, hasta que vuelva Manuel, te hago una pregunta de Sebastián Andrés Pérez Martínez. Dice,
pero el desarrollo industrial de Austria y el Imperio Otomano, ¿no era alto? Pregunta. El desarrollo industrial de Austria y el Imperio Otomano tenía una cierta dimensión, por supuesto que sí, pero se debía no a la ideología no liberal, es decir, a una ideología dirigista, sino que se debía a la importancia del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Otomano y del Imperio Ruso después de la Unión Soviética. Si vos a esas naciones les hubieras dejado las condiciones que tuvieron las otras naciones que lo hicieron en libertad, hubiesen tenido un desarrollo muchísimo más grande. Y la prueba está en que tanto el Imperio Austrohúngaro como el Imperio Otomano desaparecieron justamente por eso, porque se los tragó de alguna manera el desarrollo industrial de los otros países. Sí, si quieres que sigamos haciendo alguna pregunta o... Gracias, Eduardo. Sí, te voy leyendo Sí. otras preguntas. Bueno, Álvaro José Ávila pregunta, buenas tardes a todos. ¿Qué opinión se tiene, supongo será la tuya, Eduardo, sobre Donald Trump? Yo no soy un experto en Donald Trump, porque he estado más ocupado en los temas de Argentina que en los temas de Estados Unidos. Sin embargo, tengo un amigo mío que vive la mitad del año en Estados Unidos y la mitad del año en Córdoba, que es un ingeniero ya retirado, pero un exitoso empresario. Y la opinión de él es que Donald Trump tiene razón en casi todas las cosas que dice, pero equivoca el modo. Y el modo en política es importantísimo. Y fundamentalmente en la persona que tiene un botón rojo, que si aprieta ese botón, declara la Tercera Guerra Mundial. Es decir, yo adhiero en muchas de las premisas de Trump, pero debo confesar que el modo de él me causa un poco de impresión. Perfecto. Bueno, ahí Manuel me acaba de escribir que tuvo un problema con el internet. Me dice, algo me ha pasado con internet, rarísimo, espero conectarme, así que bueno, mientras tanto nosotros seguimos, ya va a volver Manuel. Bueno, acá una pregunta, Juan Miguel Pereira, dice, ¿qué relación hay entre los incendios y los loteos inmobiliarios? Yo creo que ninguna. Sinceramente creo que ninguna. Los incendios han existido siempre, siempre. En las épocas de seca se producen incendios. Se han incrementado los incendios, no por los loteos inmobiliarios, sino fundamentalmente porque hay gente de muy poca catadura moral que prende fuego para quemar los pastos de su campo, o gente que hace asados o tira un pucho y genera los incendios. Yo no creo que sean los loteos el motivo de los incendios, ni creo que sea dejar congelado que se loteen las zonas quemadas para impedir incendios. Lo que hay que hacer es concientizar a la gente y castigar severamente a aquellas personas que se descubren que han iniciado varios de los incendios que han sido iniciados por gente que ha sido descubierta. Bueno, pregunta de Rodrigo Salcedo Eduardo. ¿Por qué Argentina tiene la dificultad en los últimos años de volver a una economía liberal? Primero, no es en los últimos años. Y segundo, porque tiene un problema ideológico. El problema argentino no es económico, ni es político, ni es social, ni es moral. Yo, cuando escribí mi libro, dije es moral. Después de escribirlo me di cuenta que no. El problema argentino es un problema cultural, de ideología. Acá ha habido, en el año 1930, la ruptura con la ley. En el año 1930, un general se le ocurrió ser presidente porque el presidente estaba viejo, que entre paréntesis ya había dejado al vicepresidente en ejercicio, un día lo dejó.
El peludo lo dejó a Enrique Martínez un día y Uriburu lo sacó del gobierno y ahí rompió un periodo constitucional que venía del año 1853. Si bien hubo varios connatos de revolución, muchos de ellos producidos por Mitre, diría Prudencio Bustos, ninguna revolución se efectivizó. Cuando Uriburu hizo la revolución del 30, el 6 de septiembre, entonces ahí se cortó la continuidad legal. Pero lo más grave es que la Suprema Corte de Justicia, alegando el argumento de la revolución triunfante y del hecho consumado, avaló la revolución. Cuando la Suprema Corte avaló la revolución, nos quedamos sin ley. Porque si la Suprema Corte no cumple con la ley máxima, ¿cómo puede pretender que la población cumpla con las otras leyes? De ahí la importancia de la actuación de la Suprema Corte del otro día y de lo que va a decir dentro de 15 días respecto al tema de los 3 jueces. Eso fue la primera ruptura, la ruptura legal. La segunda ruptura fue la ruptura económica. Perón, que había tenido una serie de aciertos poniendo las leyes de justicia social. A los liberales no nos gusta usar la palabra social, porque la justicia es para todos, pero que tuvo acierto en las leyes, las tuvo. Perón, que generó una adhesión extraordinaria, luego se convirtió en populista, y Perón y Eva Perón, ahora estoy escribiendo un libro donde hablo del mito de Eva Perón, de eso voy a hablar la semana que viene algo, dejaron una semilla en la comunidad argentina, fundamentalmente en las clases bajas, que la gente sin recursos o de pocos recursos tiene derecho a ser mantenida por el Estado. Y entonces, como la gran cantidad de la población, por lo menos la mitad, que va en contra, que pasaron de una economía muchos deshonestamente, pero yo acepto que algunos honestamente creen que tienen derecho a eso, entonces, ¿cómo le vas a pedir que vuelva a la cultura del esfuerzo? Nuestro presidente ha dicho hace 10 días que está en contra del esfuerzo. Ahí se está conectando Manuel. Sí. Así es, acá estoy. Tuve un problema Bueno, con internet lamentable. He estado no hay problema, Manuel. meses. He ido contestando preguntas, pero yo no sé hasta dónde escuchaste vos mi presentación. Yo hablé de tu padre, ¿vos escuchaste eso? Esa parte no, esa justo se cortó ahí. Bueno, yo lo que quería decir es que Alzogaray nos dijo una vez que vino a Córdoba que el que mantuvo la antorcha del liberalismo en Córdoba durante todos los decenios de los oscurantismos fue Manuel Tagle. Entonces, a mí me gustaría que vos comentes algo sobre la actuación de tu padre y comentes algo también de tu adhesión ideológica a las ideas de tu padre, como para empezar con tu alocución, si te parece bien. Sí, con todo gusto, estoy a disposición de ustedes. Vos me estás poniendo en una situación muy especial porque me has remontado a los principios, a las raíces de mi liberalismo, que ha sido mi padre. Mi padre, por supuesto, fue un intelectual. Yo no soy un intelectual, soy un empresario, como acaban de definirme ustedes, y un poco deportista también, pero quise ser intelectual, pero resulta que heredé la memoria de mi madre. Y para ser intelectual hay que tener muy buena memoria, y la memoria prodigiosa, se acordaba todo lo que leía, y entonces era mucho más fácil. Bueno, realmente desde hace ya muchos años yo vengo defendiendo las ideas de la libertad, como vos acabas de definir, porque mi padre fue realmente un convencido, tuvo convicciones muy fuertes, y no era común en una época encontrar personas que tuvieran los ideales tan arraigados y tan definidos. Pero bueno, yo heredé eso y realmente lo hago con mucha convicción en este momento. A veces
discuto inclusive con empresarios que tienen una posición más ambigua, una posición más pragmática, y como yo siempre les digo, la ambigüedad es muy perniciosa para el futuro del país y para las ideas que el país necesita aclarar, y por supuesto que el pragmatismo también, porque el pragmatismo a veces se convierte en una especie de convalidación de la fuga de una persona hacia no definirse en las ideas. Uno dice, soy pragmático, ¿sí? Bueno, ¿y qué es ser pragmático? Bueno, me acomodo de acuerdo a lo que creo que es conveniente, pero en el fondo no tengo muchos principios ni muchos valores. Creo que en el fondo nosotros estamos encolumnados detrás de esto, y bueno, no sé, te contestaba un poco lo de, no sé si tenías otra pregunta para hacerme, pero si no, hago alguna introducción yo, como ustedes quieran. Hacé la introducción vos y después te hago otras preguntas. Bueno, no, yo quería decir que, por supuesto que tendríamos muchas oportunidades de hablar sobre cómo surgió el liberalismo en el siglo XVIII, ya vos has hecho una descripción muy acabada de eso, cómo surgió en el siglo de las luces la democracia moderna realmente en Francia y todo lo que nosotros vivimos, así como el contrato social, un poco los comienzos de ese socialismo que tuvo a Europa realmente en vilo durante muchos años. Pero yo quería decir que la Argentina realmente fue un ejemplo desde 1853, cuando se conforma la Constitución Nacional, de la mano de Juan Bautista Alberdi, que fue un prócer realmente memorable y de una lucidez admirable, que hoy todavía es citado inclusive en otros países. Se conformó una constitución muy liberal y que le permitió al país, sobre esos principios y esos ideales, generar un crecimiento realmente impresionante desde aquella época hasta prácticamente la mitad del siglo pasado. Y eso realmente no hay muchos que lo valoren. Algunos dicen, bueno, fue un país nuevo, un país de inmigrantes, entonces el crecimiento era muy fácil, pero no fue así. Argentina en el año 1928 tenía el 50% del Producto Bruto de Sudamérica y hoy tiene el 13%. Es decir, la caída de Argentina ha sido estrepitosa. Y esa caída indudablemente ha sido a raíz del abandono de las ideas de la libertad. En el año 1943, cuando Perón asume el gobierno y que decide abandonar las ideas que habían sido inculcadas en la Constitución Nacional, esa Constitución que fue el reflejo de la Constitución norteamericana, de Jefferson y Matterson, y bueno, y realmente ahí nosotros vemos que comienza nuestra involución. Y lo paradigmático es que realmente en Europa, que se habían volcado después de la Primera Guerra Mundial al socialismo, acosados por las guerras, acosados por el estado de estas situaciones impredecibles, llegaron a una situación de asfixia y de destrucción de la economía ya realmente intolerable. Lo que fue la inflación de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, lo que fue Francia, en fin. Y resulta que nosotros, ellos que habían sido socialistas hasta mediados del siglo pasado, en el año 1945, cuando se crea la Sociedad de Montpellier en Francia, y que realmente se juntan todos los intelectuales de la economía en aquel momento, deciden realmente volcarse a la economía de mercado, que en ese momento se llamó economía social de mercado y economía capitalista y liberal. Y por lo tanto generó los grandes milagros económicos que se conocieron como el de Alemania, el de Francia, etc. Mientras tanto, Argentina, seducidos por las políticas que emigraban o se irradiaban desde la CEPAL con un economista muy prestigioso por sus cualidades intelectuales, que fue Raúl Prebisch, pero equivocado lamentablemente, porque él pregonaba las ideas de que los países pobres nunca iban a poder salir de esa pobreza compitiendo con los países del primer mundo, porque los productos primarios, que eran los productos de estos países, siempre iban a tener precios cada vez más decadentes, y los productos industriales que nos vendían ellos iban a tener precios cada vez más elevados, y por lo tanto íbamos a tener un desbalance en la economía, en el balance comercial. Resulta que eso lo sedujo a Perón seguramente y dijo, bueno, vamos a crear industrias de base, vamos a crear las industrias nuestras, vamos a industrializarnos, vamos a lograr competir con los países industrializados, y en vez de que ese proceso se hiciera sobre la base de la libertad,
de la base de la inteligencia del ser humano, que es lo que caracteriza al sistema liberal, la iniciativa privada, el Estado se inmiscuyó en este proceso, creando empresas de base, como se llamaron en aquel momento, como Somisa, siderurgia, petroquímicas, industrias del petróleo, la aeronavegación. Nosotros todavía tenemos una empresa de aeronavegación estatal, y eso fue lo que atrofió el progreso que venía teniendo Argentina y generó los procesos de inflación y de descontrol del cual no pudimos salir prácticamente nunca desde aquella época. ¿Y por qué? Porque abandonamos el liberalismo realmente. Y eso es algo que lo tenemos muy claro y lo debemos cada vez tener absolutamente consciente de que ha sido la causa de nuestro deterioro y de nuestra decadencia. Y a veces uno se encuentra con algunas personas que dicen, bueno, este momento, ¿a qué se debe? ¿Cómo estamos? Y bueno, seguimos nosotros con políticas estatistas, dirigistas, como acabaste de definir vos, en donde el Estado quiere resolver con un criterio idealista el funcionamiento de la economía, la interacción de los privados, y resulta que no hace otra cosa que entorpecerlo. Nadie quiere estar dependiendo de la mano de un funcionario público para tomar decisiones en las empresas, porque sí confiamos en el mercado, pero no confiamos en los funcionarios públicos, para que decidan a qué precios vender, qué cantidad producir, si exportamos, si importamos. En este momento hemos llegado ya a restricciones tan severas, porque, como expliqué aquella vez que Gregorio citó de presentación de Vargas Llosa, el riesgo que tenemos es que estos procesos comienzan con el cercenamiento de las libertades económicas. Comenzamos a controlar precios, después controlamos el tipo de cambio, luego eso significa que empezamos a tener mayores restricciones porque esas restricciones no alcanzan, y entonces viene el cercenamiento de las libertades individuales. Fíjense ahora que ya nosotros prácticamente no podemos salir del país, no por la pandemia, no podemos salir del país porque el Banco Central no nos vende dólares para salir del país. Así que si no tenemos ahorros en nuestras casas, en dólares, billetes, cuando se abra la frontera, supongamos, no vamos a poder salir del país, vamos a tener que veranear, como ya están pregonando en los sectores turísticos de la Argentina. Por supuesto que beneficiará a Córdoba, beneficiará a la costa atlántica, pero eso no es saludable para un país porque significa realmente que perdemos la confianza, la previsibilidad y la seguridad jurídica, que son valores fundamentales para que se generen inversiones, para que el sector privado crea y progrese y se desarrolle. Yo quería ahora, para terminar, y con esto termino, decir que el otro día tuve una pequeña discusión con un economista, digamos una discusión amigable, pero cuando él citó que este gobierno ya había quemado los colchones que le dejó el macrismo, es decir, el gobierno de Cambiemos. El gobierno de Cambiemos le dejó a este gobierno el colchón de un equilibrio casi fiscal de 0%, es decir, un 0,4% le entregó en el diciembre del 2019 al gobierno de Fernández. Una emisión de moneda muy controlada, en ese momento el Banco Central no estaba emitiendo moneda, un equilibrio energético que había un déficit brutal cuando asumió el gobierno anterior, se volvió al autoabastecimiento energético, se ahorraron 10.000 millones de dólares por año que se perdían en el 2015, en el 2019 esos 10.000 millones de dólares ya no se perdieron porque se logró el autoabastecimiento. Bueno, y todos esos aspectos positivos que el tema tarifario, que está incluido con el equilibrio fiscal, se recuperaron los atrasos tarifarios, bueno, ahora se han absorbido esos colchones, entonces le digo, bueno, pero el económico del presidente Macri, le digo, pero en el fondo vos reconocés que hubo colchones que favorecieron a este gobierno y por lo tanto criticás. Y la verdad es que creo que hubo realmente cosas muy positivas. Vuelvo a decir que en su momento, y esto lo podemos hablar un poco más en el intercambio de preguntas e inquietudes de ustedes, pero realmente se hicieron cosas positivas y que quedó para el país un cambio estructural y de mentalidad que es muy importante y que hoy nos puede salvar
del derrotero al cual nos está llevando el gobierno de los Fernández, que es un derrotero hacia una Venezuela absolutamente, si no frenamos, como ha sucedido el otro día con la Corte, que ha sido una medida auspiciosa, el proceso realmente de atropello de las instituciones y el avasallamiento del Estado sobre las libertades económicas y civiles también. Muy interesante, Manuel. Te voy a hacer una pregunta ahora al empresario para luego hacerte otra ya de actualidad y después dejar el debate. Voy al empresario de este emprendimiento inmobiliario que has hecho en Mendiolaza, que para hacer un loteo has metido adentro una cancha de golf en el terrón. Entonces yo me pregunto, ¿Manuel Tagle está resignando utilidad porque es golfista desde muy chico y ha llegado a tener 0 de hándicap? ¿O realmente esto es un ardid empresarial? ¿Estás escuchando, Manuel? Sí, te escucho, perfecto. ¿O esto es un ardid empresarial para darle más valor al producto que ofrece? Sí. No, mira, el proyecto del Terrón es también un proyecto que surge de una mezcla del espíritu empresario que nos caracteriza a mí y a mis hijos en este momento, que tenemos realmente ganas de hacer ciertos desarrollos interesantes, pero mezclados con la pasión que tenemos y que personalmente tengo yo también por el golf, en donde creemos que podemos hacer un proyecto de jerarquía, un proyecto de trascendencia, y creo que eso es lo que se logró en el Terrón. El Terrón tiene un proyecto que va a trascender, va a ser muy importante. Se hizo una cancha de golf con un diseño norteamericano, con todas las tecnologías, y va a ser una cancha de mucha jerarquía. Por lo tanto, además, todo lo que significa la instalación y la calidad del barrio. Es decir, que nosotros no hacemos mucho los negocios con visión de corto plazo, sino que tenemos un poco la mirada siempre en hacer proyectos que sean consistentes y que sean atractivos, independientemente a veces de lo que cuestan hacerlo, sino realmente del valor que tienen esos proyectos, porque indudablemente que cuando esos proyectos valen y son apreciados por la comunidad, tienen éxito automáticamente. ¿Qué te ha dado a vos más satisfacción en la vida? ¿El éxito empresario, la actividad política o el golf? Bueno, yo no he tenido actividad política, estoy ahora en una actividad política empresaria en la bolsa, defendiendo las ideas de la libertad, logrando que los empresarios pensemos todos de la misma forma, encolumnados atrás de estas ideas que vos acabas de describir y que yo más o menos también describí, y porque creo que realmente la comunidad política, los dirigentes, tienen muchas confusiones conceptuales en el país, y si nosotros no contribuimos a aclararlas, a decirles cómo funciona una economía, que por ejemplo Fernández no tiene idea cómo funciona una economía por las medidas que viene tomando, entonces obviamente nos sentimos que cumplimos un rol ahí, así que esa es mi actividad un poquito política empresaria. Después, la satisfacción que he tenido con respecto a los negocios, sí, obviamente que los emprendimientos que hemos hecho, el caso de AutoCity, es un emprendimiento que también lo hicimos confiando en el futuro del país, no previmos que iba a venir quizás este cambio que vino en este momento, pero confiamos en que algún día la sociedad argentina, lo dijo Lori Zanate el otro día en un Zoom de la Bolsa, Lori Zanate es un analista político italiano muy brillante, él dijo que creía que Argentina tenía mecanismos civiles para resistir un embate y un avasallamiento como el que está sufriendo en este momento y tratar de frenarlo. Y esperemos que así sea, porque todos los emprendimientos que uno hace, si esto realmente no se frena y sigue por este sendero, obviamente que van a tener muy poco valor y que vamos a todos tener problemas enormes, y sobre todo los que van a tener problemas son los sectores más vulnerables, los sectores que tienen dificultades de subsistencia, que hoy han salido los indicadores de pobreza, que son casi 41% el índice de pobreza en el país, 10% de indigencia, en uno de los países más ricos del mundo en materia de recursos, lo cual es inadmisible que hayamos llegado a esta situación por errores conceptuales y por odio y resentimiento al liberalismo, porque en el fondo esto es lo que ha pasado en la querida República Argentina. Manuel, Eduardo, si me permitís una reflexión y previa a una pregunta, Manuel, de alguna manera
lo que vos citabas, hay un libro de un constitucionalista que se llama José Manuel Orlandía, que está hecho para no abogados, o sea que está muy bueno, que se llama La Corte Suprema Argentina, que recopila los puntos clave de la actuación de la Corte Suprema en la historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI, y cita sin ninguna duda ese punto de inflexión que fue la convalidación del golpe de Uriburu contra Irigoyen en el año 30, que de alguna manera ciertos sectores del establishment también lo aplaudieron, por supuesto con un impacto muy negativo. Referido a lo de Vargas Llosa, también en este curso hemos recomendado mucho su libro, La llamada de la tribu, que no es su último libro, pero es en el que él hace una especie de biografía intelectual, un recorrido por cómo él fue descubriendo las ideas liberales, y de alguna manera llega a esta reflexión o esta conclusión, que es que el liberalismo no es una teoría, como vos bien decías, Eduardo, no es un invento de teórico o intelectual de un pensador brillante que de alguna manera se iluminó. Me hizo acordar la cita a Prebisch y al famoso modelo Prebisch que inspiró a la CEPAL, que tanta influencia nefasta ha tenido, que de alguna manera responde a una profecía, a una teoría, pero que el liberalismo es todo lo contrario, se apoya en la experiencia, se apoya en lo que ocurre en los hechos, en una observación muy certera de cómo es la naturaleza humana y cómo es el progreso de la sociedad. Entonces, lo que también dice de alguna manera Mariano Grondona es que el resentimiento es la fuerza principal de un país que fue rico y que dejó de ser. Y que de alguna manera Cristina Fernández de Kirchner, que ha superado ya al propio Perón en cuanto a su presencia en el poder nacional, sea la figura política más importante de este siglo, refleja esta idea que es absolutamente certera de que es el resentimiento, la fuerza, la pasión negativa que moviliza a la política en la República Argentina con los resultados de pobreza que muy bien citaba Manuel. Entonces, de alguna manera, la decisión de invitarlo hoy al Instituto Arendt, que lo pensamos con Eduardo, obedece a que se ha instalado mediáticamente y también por parte de quienes estamos en la política, de que el gobierno de Cambiemos fue un fracaso. Esta es la frase que nos repetimos, que repetimos, y que de alguna manera, como víctimas de un psicópata, en definitiva tenemos culpa de haber encarnado un gobierno que, con sus errores y con sus aciertos, trató de representar esas ideas del liberalismo. Entonces, por eso, la invitación a Manuel tiene que ver con decir, bueno, pero este es el único modelo que puede sacar a nuestro país adelante. Tenemos que darle esperanza y nosotros, cuando terminemos este curso, tenemos que salir a difundir estas ideas, porque no es que la Argentina no tiene remedio. La Argentina y los políticos argentinos toman malas decisiones públicas. Podemos empezar a tomar buenas decisiones públicas. No hay no estamos predestinados a fracasar. No hay una restricción de ningún tipo que nos impida cambiar. Así que mi pregunta, Manuel, es, vos como una persona que si bien tenés la humildad de decir que no sos un intelectual, que sos un empresario, un deportista, pero por tus muchas lecturas y sobre todo por tus muchos viajes, que nos cuentes, me gustaría que nos cuentes, qué has visto, qué has leído, que te ha inspirado y que decís, bueno, ¿por qué nuestro país no se podría hacer esto? ¿Qué países, qué vivencias, qué historias de alguna manera te han insuflado esta vigorosa lucha por las ideas liberales? No, Bueno, Gregorio, mis convicciones están basadas en la observación de la realidad. Además de que como empresario y un poco como deportista he viajado mucho por el mundo, he visto cómo funciona la economía norteamericana, la economía inglesa, las europeas, he tenido esa suerte y realmente uno ve claramente que nosotros estamos equivocados y que muchas veces yo me preguntaba cuando Néstor Kirchner viajaba con Cristina a los Estados Unidos y se alojaba en el Waldorf Astoria y veía lo que era esa deslumbrante ciudad y cómo funcionaba, yo digo, ¿no volverán algún día diciendo, che, Néstor, estamos equivocados? Me parece que tenemos que cambiar esto.
porque la verdad que estos señores no hacen lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, pero no se dio esto. Y ahora te voy a decir algo que es algo que está íntimamente vinculado a mis convicciones. Yo creo que, y después te hablo de la política, si querés, del gobierno de Macri. Estoy convencido que lo que le sucedió a la Argentina con este gobierno kirchnerista ha sido una verdadera tragedia. Porque esta mujer, Cristina Fernández, no solamente está posesionada para lograr una impunidad judicial y realmente resolver sus problemas y que es lo que a mí me preocupa, porque ella se está llevando puesto un país, como dicen en la jerga vulgar, sino que me parece que no ha tenido la suficiente picardía, honestidad intelectual para darse cuenta que Lula da Silva, después de ganar las elecciones, siguió las mismas políticas de Fernando Henrique Cardoso en Brasil y permitió que Brasil siguiera creciendo económicamente. Tabaré Vázquez y José Mujica, a pesar de ser socialistas, cuando sumieron en Uruguay, continuaron con las políticas de Valle, Sanguinetti y Lacalle. Y no la cambiaron, la economía de mercado no fue interrumpida. Y la economía de mercado es tan generosa que tolera ciertas desviaciones sociales, inclinaciones a fomentar algunos apoyos sociales, pero lo que no podemos hacer es romper el funcionamiento de la economía de mercado para que los países sigan creciendo. Los que lo hacen de manera pura van a crecer más que los que lo hacen de una manera menos pura. Pero bueno, Bachelet hizo lo mismo en Chile después de Ricardo Lagos, no cambió la política de Chile que venía desde hacía mucho tiempo y que le había significado a Chile un progreso económico extraordinario. Sin embargo, nosotros somos los únicos países, el único país de Sudamérica que está viendo cuál es el destino de Venezuela y de Cuba, y sin embargo sigue insistiendo en las políticas que ya fracasaron en el 2015 cuando entregó el gobierno a la señora Cristina Fernández. Entonces, esto es lo realmente triste, lo realmente trágico para la Argentina, que no haya un mínimo sentido de autocrítica para darse cuenta que los países crecen con las políticas de libre mercado, de integración al mundo, de respeto a las instituciones, seguridad jurídica, donde hay inversiones, donde los empresarios comienzan a tener confianza en el futuro del país, y eso es lo que genera empleo y genera realmente la resolución de los problemas de la pobreza. Si nosotros seguimos así, la inversión en este momento está en el 9%, cuando en el gobierno anterior llegó al 20 y pico %, a pesar de que no fue una explosión de inversiones. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Macri había significado un cambio muy positivo, pero siempre tenía la mochila, como dicen los chicos, de tener la posibilidad de que el kirchnerismo recuperara el poder. Entonces, los inversores eran cautos, no eran decididos a invertir en la Argentina porque había un riesgo, como sucedió definitivamente. Y ahora voy al tema, si querés, del gobierno de Cambiemos. En mi opinión, el gobierno de Cambiemos eligió una política que era la indispensable, que era intentar, por supuesto, doblegar los desequilibrios estructurales que había heredado, pero con todas las limitaciones políticas, sindicales, sociales que tiene la Argentina, porque Argentina llegó en el 2003, tenía un gasto público que era el 23% del PBI, y en el 2015 llegó al 44%. Entonces, desarmar eso, desarticular eso, en un momento en que la economía aún no crece con vigor, significa tener problemas sociales muy fuertes, tener problemas inclusive civiles que hay que enfrentar y que es muy difícil. Entonces el gobierno decidió por un gradualismo, que significa vamos a atacar todos los problemas de manera gradual. La verdad que nosotros lo apoyamos ese gradualismo, nos pareció sensato. Pero ¿qué pasó? El gobierno tuvo éxito, bajó la pobreza del 30% al 24,7%, y empezó a reactivarse la economía, pero la velocidad del gradualismo y de los ajustes que tenían que hacerse gradualmente fueron demasiado lentos, por motivos políticos, llamarle lo que quieras, y lo cierto es que cuando vinieron los factores externos, que fue la suba de la tasa de interés en el mercado internacional y la sequía que tuvimos muy fuerte en 2010, la economía no aguantó
y perdimos realmente la estabilidad que veníamos tratando de conseguir. Y ahí el gobierno tuvo que adoptar una política de shock, que es la que realmente es más efectiva, que es recurrir a un equilibrio fiscal y a una disciplina monetaria también fuerte, y dijo, vamos a ir a equilibrio fiscal en el 2019, vamos a eliminar el déficit que en ese momento era el 2,7% en el 2018, había bajado de 3,5 a 2,7, entonces, pero vamos a ir a 0% en el 19 porque ya el mundo no nos cree. Y ahí fue cuando logró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le dieron el apoyo que sabemos que le dieron al país para tratar de sacarlo al país del populismo realmente. Y bueno, la verdad es que la economía, cuando se producen estos ajustes severos, generan una situación de enfriamiento. La economía, cuando contraes monetariamente la economía, cuando contraes el gasto público, obviamente se produce un cierto enfriamiento de la economía. Eso significa que las empresas tienen algunas dificultades, que hay un aumento de la desocupación transitoria, pero es el único camino que tenemos que transitar si queremos realmente en algún momento conseguir la estabilidad. Porque el único objetivo realmente loable que nos va a permitir recuperarnos y desarrollarnos con vigor va a ser la estabilidad monetaria. Que nosotros dobleguemos la estabilidad, la inflación, y consigamos la estabilidad. Un país con estabilidad al 3% anual, al 4% anual como máximo, consigue créditos internacionales, consigue que los bancos le presten al sector productivo dinero a 15, 20 años, con tasas de interés bajas y en pesos inclusive. Bueno, esto es lo que nosotros hemos perdido y es lo que no logramos nunca porque no controlamos la inflación y no tenemos el coraje de hacerlo. Macri tuvo el coraje de hacerlo, pero le costó las elecciones, lamentablemente. Pero la verdad es que cuando él tuvo las elecciones PASO, que se cometieron errores de comunicación, la inflación estaba decreciendo fuertemente y estaba ya en agosto iba a ser el 1,7%. Pero las elecciones del 12 de agosto, el resultado generó un clima de desconfianza muy grande, ese clima hizo que el dólar explotara, hubo que salir a controlarlo, hubo que salir a poner un cepo que no es conveniente, y bueno, ya conocemos todos la historia para entregar el gobierno decorosamente en el plazo estipulado. Y creo que realmente se intentó con las marchas, con esa marcha que hubo el 24 de agosto, donde toda la sociedad fue a apoyarlo al gobierno saliente en la Plaza de Mayo. Eso le generó al gobierno descubrir que tenía un cierto apoyo popular, que tenía que explotarlo, y empezó con las marchas le dieron cierta, empuje al gobierno y sobre todo vitalidad, y le permitió conseguir un 41% de votos que realmente se preveía que no los iba a conseguir. Bueno, hoy no nos queda otra que esperar que el gobierno que está cambie de rumbo, porque si no cambia de rumbo vamos a estrellarnos contra una pared de cemento. Esto es inexorable, ningún país con estos controles y con estas limitaciones ha logrado sortear los problemas económicos, y si no los cambia este gobierno, obviamente tendremos la esperanza de que la oposición, yo no soy de la oposición, no soy macrista, es decir, he apoyado las ideas, porque las acabo de defender ahora en este acto, pero realmente creo que tendrán que volver estas ideas porque ya hay conciencia en el país, en una gran parte de la sociedad, que tenemos que aplicarlas y tenemos que recurrir a ellas. Manuel, o Eduardo, si me permitís una pregunta pertinente de Sol Álvarez, desde Villa General Belgrano. Sí, yo dejaría ahora que pregunte la gente, Gregorio. Perfecto. Porque me parece que es el punto central. ¿Cómo se pueden ejecutar las ideas liberales económicas cuando hay un 50% de pobres? Esa es la pregunta de Sol Álvarez. Manuel, hay un jesuita que es mi amigo mío, que es Rodrigo Salazar, que él siempre dice, vos podés aplicar las ideas liberales, pero vas a salir con la mitad de los vagones del tren desenganchados, es decir, ya hay una enorme cantidad de gente que no tiene la capacitación ni los recursos para insertarse en el mercado laboral, y que por tanto no va a poder despegar con unas políticas liberales. Parece que ese punto estaría interesante, Manuel, que
que nos des tu reflexión. Bueno, por supuesto que tenemos convicciones también de cómo sería la evolución de la aplicación de las políticas liberales. Yo estoy convencido que la aplicación de políticas liberales en un país que sean anunciadas con convicción y con firmeza, va a generar una explosión de confianza. Por supuesto que en una primera etapa, si vos tenés que reducir los gastos superfluos que tiene el Estado, tenés que realmente controlar la emisión de moneda y tenés que controlar, por supuesto, al reducir digamos, los gastos superfluos del Estado, el déficit fiscal, y controlar los déficits que generan también tarifas que están congeladas, hay un momento en que obviamente la sociedad y la población tiene que pasar un pequeño periodo de sacrificio y que ese sacrificio hay que tener el suficiente coraje y la suficiente lucidez para saberlo anunciar con claridad y saber generar esperanzas de que es el pequeño sacrificio que el país tiene que pasar para ver la luz del túnel, al final del túnel, de una vez por todas en la Argentina, que lo tenemos que pasar. Y no es tan largo y no es tan profundo también. ¿Por qué? Porque cuando uno genera las ideas sensatas, las ideas que generan confianza, la actividad productiva empieza a moverse y empieza a desarrollarse, empieza a haber más inversiones, los empresarios empiezan a soltarse y empieza a haber un movimiento económico que compensa la contracción del Estado. El sector privado empieza a compensar la contracción del Estado. Por supuesto que en ese proceso tenés que tener todavía un sistema de asistencia social a los sectores vulnerables, vos no podés generar una situación indeseada de toda esa gente, pero tenés que saber que con el tiempo esos sistemas de subsidios tenés que convertirlos en algo que sea más manejable, como por ejemplo el seguro de desempleo. Y no podés tener seguros a las embarazadas, seguros de hijos, seguros a esto, seguro a lo otro, porque realmente subsidios, digo, a toda esta cantidad de subsidios y marañas que tenemos, donde hay creo 19 millones de personas que lo reciben, que hace insostenible el país. Pero bueno, no lo podés hacer de la noche a la mañana, pero lo importante es anunciarlo con convicción, tener un ministro de Economía y un presidente que generen confianza y que usen algo que no hizo el gobierno de Cambiemos porque venía prometiendo que no iba a usar la cadena nacional, pero tienen que usarla, no por supuesto, con la frecuencia que se usó desmedidamente en su momento, pero a veces hay que usarla para que la gente entienda hacia dónde vamos, qué es lo que está pasando y cuáles son los resultados de las políticas que se están aplicando. Estas son las cosas que indudablemente tenemos que creer y tenemos que saber que son así y han sucedido en todos los países que se han aplicado. Indudablemente que han sucedido, porque si no, no se hubieran conseguido la estabilidad y el progreso que se han conseguido. Vemos países como Perú que están progresando, vemos países como Paraguay que están progresando y inflaciones totalmente controladas. Vemos países como Uruguay, que era un país que nosotros lo mirábamos por encima del hombro, porque lo considerábamos un país menor. Hoy despierta admiración lo que está haciendo Uruguay. Y bueno, todo eso es un camino que se recorre y que hay que concientizar a la sociedad y hay que tener fe y confianza en que eso se va a producir. Porque si no lo hacemos, bueno, entonces nos entreguemos a la decadencia, a la pobreza, a la marginalidad de la sociedad y a convertirnos en una Venezuela en donde el poder termina controlando a toda la sociedad por los recursos que administra, aunque sean de manera espuria. Gracias, Manuel. Bueno, dos preguntas de Liliana Chapela de Río Segundo. La primera es, ¿cómo ve a Córdoba y a su gobierno? Y la segunda, si alguna vez ha pensado en ser candidato, aunque ya dijo que político no se ha dedicado. Bueno, la primera pregunta es que el gobierno de Córdoba se diferencia en algunos aspectos de manera importante con el gobierno, por supuesto, nacional. Yo no comulgo 100% con las ideas que están aplicándose en general, pero es un gobierno que ha tenido algunos principios saludables, como por ejemplo cuidar el equilibrio presupuestario. Acaba de emitir un balance hace 45 días el ministro de Economía, que demostró que en la pandemia estaba con un ligero superávit todavía Córdoba,
a pesar de las disminuciones que ha tenido en los ingresos. Por supuesto han contraído mucho el gasto para eso, pero obviamente que han cuidado y controlado la caja, como le decimos los empresarios. Entonces hay un manejo, en cierto modo, racional y prudente desde el punto de vista de las finanzas públicas, y eso hace que Córdoba quizás se diferencie de otras provincias, como puede ser Santa Cruz, como puede ser Formosa, o otras provincias que necesitan la asistencia permanentemente. Claro está que Córdoba no resolvió el problema de la caja de jubilación de la manera que tiene que resolverlo, entonces todavía necesita que el gobierno nacional lo apoye en función a lo que firmó originalmente el gobernador de la Sota, pero de todos modos creo que Córdoba también va a tener que hacer el esfuerzo, va a tener que hacer una reestructuración de todo el nivel de gastos. EPEC es una sociedad que genera, por supuesto, un déficit que hay que ordenarla, y así como eso tenemos la municipalidad, que ya ha tratado de hacer algunos ajustes valorables, pero obviamente no se pueden hacer de la noche a la mañana, y creo que en el fondo lo importante es señalar un camino y hacerlo. Creo que Córdoba puede hacerlo. Y con respecto a la candidatura, y además Córdoba tiene que ser, obviamente en este momento, un referente de un peronismo federal republicano, que ojalá que Schiaretti lo mantenga y lo concrete. Y con respecto a la candidatura, bueno, yo ya estoy un poco grande, estoy un poco viejo, y creo que además tengo responsabilidades empresarias, así que, y no creo, digamos, haber tenido las suficientes condiciones políticas para desenvolverme y sobresalir en ese ámbito, pero bueno, yo no estoy un poco para eso. Si en algún momento se necesitara alguna contribución, uno siempre puede pensarlo, pero bueno, yo ya tuve un ofrecimiento de ser candidato a diputado hace muchos años y la rechacé por casualmente mis compromisos empresarios. Mi padre, que vos citaste, Eduardo, en ese momento me dijo: vos tenés muchas responsabilidades empresarias, tenés que cuidar tus negocios, tus empresas, y tenés que tener cuidado porque la política te puede distraer en este sentido. Gracias, Manuel. Bueno, una pregunta de Nilda Daloya, de acá de Córdoba Capital. Señor Tagle, entonces, ¿piensa usted que fue mala la comunicación social del gobierno de Macri? Sí, yo no digo que fue mala, es decir, mala es ser demasiado categórico. Creo que pudo ser mejor, creo que pudo hacer cosas para, digamos, concientizar a la sociedad lo que estaba viviendo y evitar quizás un fracaso electoral, aunque era difícil, pero, porque bueno, la sociedad no lo entendió, pero sobre todo creo que el macrismo se demoró en el proceso de las transformaciones que inició en el año 2018 y 2019. Se demoró demasiado. Si ese proceso lo hubiera iniciado en el 2016, no digo con la velocidad que tuvo que hacerlo en el 18, porque ya fue contrarreloj, porque la situación lo obligó de manera muy virulenta, pero si lo hubiera hecho igual, pero un poquito más tranquilo desde el 16, creo que hubiera llegado al 2019 con una economía mucho más vigorosa, creciendo y con una mayor estabilidad, y hubiera tenido el apoyo de la sociedad. Pero bueno, no se dieron las cosas. Creo que fue timing, fue un país que no es fácil, errores que se cometieron quizás para sostener y ganar las elecciones del 2017, que quizás por eso se optó por el gradualismo. Y quizás fueron errores políticos, yo no lo digo, no puedo negarlo a eso. Creo que quizás hoy, con el diario del lunes, lo podemos decir con mayor facilidad. Déjame hacer la última pregunta, Gregorio, no sé si será la última ya. Manuel, vamos al futuro. Cristina y su gente está trabajando mañana, tarde y noche en los temas que le interesan, que son todos vinculados con su impunidad. La oposición debe organizarse ya, porque las elecciones están al borde de los plazos, ya tenemos que empezar a hablar de la organización. ¿Cómo ves vos la organización de Cambiemos? ¿Debe mantener su ortodoxia? ¿Debe incorporar al peronismo sensato que acabas de mencionar? ¿Y qué pasa con los grupos liberales como que han sacado unos buenos votos,
pero no quieren integrarse si no se aplican sus ideas económicas tan marcadas. Bueno, yo creo que Cambiemos ha tomado nota, me parece, Juntos por el Cambio se llama ahora. Creo que ha tomado nota, es mi visión un poco externa, algo converso con algunos referentes del partido a veces porque uno se interesa por el país. Yo sé que Juntos por el Cambio tiene un grupo muy valioso de personas que lo integran y que son todos potenciales candidatos en distintas áreas muy importantes del país, cosa que no sucede con el partido actual del gobierno. Juntos por el Cambio tiene a un expresidente que es Mauricio Macri, que algunos lo ven como devaluado, pero es un referente que en algún momento puede posicionarse, porque fue presidente y algunas cosas hizo bien y por lo tanto puede ser valorizado por la sociedad en su momento y sobre todo en función de lo que está pasando en este momento. Horacio Rodríguez Larreta también, María Eugenia Vidal, Santilli, que es el vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos un Mario Negri, hay mucha gente valiosa en Juntos por el Cambio, tenemos un ex gobernador Cornejo de Mendoza, que son personas también involucradas con la política y con las ideas que nosotros defendemos, y que yo creo que hay un futuro realmente promisorio en la medida en que esta gente se una, y personalmente creo que Pichetto, que está trabajando aparentemente en la reunificación del peronismo federal, que yo lo veo bien en la medida en que el peronismo comulgue razonablemente con las ideas de Juntos por el Cambio. De nada sirve unir sectores políticos que no tienen ninguna afinidad política. Entonces, si las afinidades políticas están, hay consensos en los sectores del peronismo federal, entre los cuales puede ser un Schiaretti, pueden ser otros sectores, bueno, y que después decidan abrirse del kirchnerismo, del peronismo que está actualmente en el gobierno, me parece razonable, y me parece razonable que algún día los Espert y los López Murphy también formen parte de una gran coalición, que lo ha dicho López Murphy, una gran coalición que salga a defender los valores de la República, el respeto por las instituciones, el manejo ordenado de las cuentas públicas, que creo que son valores que han quedado bastante, digamos, arraigados en la sociedad después del gobierno anterior. Me parece que hay conciencia de que esto es lo que el país necesita y que me parece que lo podemos hacer si somos medianamente inteligentes y racionales en el manejo de la política en el futuro. Ojalá así sea. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Manuel. Te dejo para que si nos querés dar un mensaje final. Yo creo que ha sido riquísima la charla y que pudimos sortear con suerte el problema del internet, así que pudimos aprovechar y hacer muchas preguntas de todos los alumnos, así que bueno, me encantaría que puedas darnos un mensaje final. Sí, yo creo que hay expectativas positivas en el país una vez que se supere este avasallamiento en el cual estamos todos preocupados. La decisión de la Corte el otro día ha sido muy esperanzadora. Falta, por supuesto, el fallo de fondo, pero bueno, es un paso importante que ha dado la Corte en restablecer los desequilibrios. Y a su vez una Cámara también, creo que ayer ha confirmado el procesamiento de la vicepresidente. Es un país increíble que tengamos una vicepresidente en esta situación procesal y que el país esté permitiéndole que esté avasallando con todos los poderes, sobre todo el judicial, y que hayan intentado y que estén intentando hacer un proyecto de reforma judicial del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia, y que estén tratando de sacar al Procurador General, a Casal también, para limpiar, como dicen comúnmente, la cancha. Yo creo que esto la sociedad argentina no lo va a convalidar. Me parece que tenemos que estar todos muy alertas, tenemos que tener mecanismos de reacción, civiles, por supuesto, en armonía, pero tenemos que hacer oír nuestras voces, como todos la estamos haciendo oír en este momento, en este espacio, y creo que el país
va a tener un futuro enorme. Cuando uno escucha presidentes como Lacalle Pou en las disertaciones que ha dado en el programa de, creo que fue con Leuco, realmente uno dice, pero ¿por qué no podemos tener un presidente como tiene Uruguay? Que sea sensato, que sea normal, que no sea ni brillante ni nada por el estilo, simplemente que tenga las ideas ordenadas, que sea una persona que sepa lo que le va a hacer bien al país y que sean honestos, correctos. En el fondo, la Argentina con esas premisas va a pegar un gran salto y estoy convencido de eso. Yo estoy convencido que el gobierno de Macri fracasó porque hay demasiados impedimentos también sociales, políticos, piqueteros, movimientos sindicales que hicieron la vida muy difícil a un gobierno que intentó hacer cambios y que no pudo porque tenía minorías. Pero en una fugaz visita que tuvo Macri a fin del año pasado aquí a Córdoba, dijo, ustedes tienen que tener confianza. El 41% de los votos que hemos sacado son demasiado importantes, son muy fuertes para el país y son muy importantes para tener una voz más, una capacidad de acción. Nosotros tenemos que saber que esta gente va a cometer enormes errores y vamos a tener que tener una excelente elección en el 2021 y tener a lo mejor mayoría ya en el 2021, y si tenemos mayoría en el 2021 el país va a cambiar, y luego tenemos que ver qué pasa con el gobierno actual, y en el 2023 recuperar de nuevo el gobierno, y la sociedad estará permeable para realmente hacer un cambio más profundo que el que se intentó hacer. Así que tenemos que ser optimistas porque la sociedad tampoco es tan frágil y tan ingenua sobre lo que el país necesita. Muchísimas gracias, querido Manuel, querido Eduardo. Bueno, ha sido un lujo, la verdad, que nos hemos dado esta tarde de jueves, a pesar de que la provincia se nos incendia. Bueno, nosotros no vamos a dejar de dar estos debates, que son los debates de fondo, que no se pueden posponer, que son también urgentes, y bueno, tu voz en este seminario de libre pensamiento, seguramente ya por los comentarios que estoy leyendo de los alumnos, ya lo veo que va a dejar una marca importante. Así que bueno, Manuel, inmensamente agradecido, y lo mismo Eduardo. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias, Manuel. Para mí ha sido un gusto estar con el amigo Eduardo, con vos también, Gregorio, y decirles que siempre estoy a disposición, aunque vuelvo a asumir mis limitaciones para este tipo de eventos, hago lo que puedo y como empresario seguiré luchando para que este país cambie, este país sea lo que nosotros nos merecemos, porque realmente es un país que podría ser maravilloso, podría ser un país, no nos olvidemos que en el 45 nosotros rivalizábamos con Australia, con Nueva Zelanda, y estábamos destinados a ser la Canadá del Sur, y realmente tiramos todo por la borda, y eso lo tenemos que recuperar. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo, Manuel. Gregorio, gracias. Nos preparemos para el martes porque va a estar para alquilar balcones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Un abrazo a mi sobrina Lucía Ibáñez Padilla de Rosario y a mi secretaria del Instituto Sarmiento, que acá la veo. Me parece que ya está.